Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Claro que sí. Suscríbase a nuestra plataforma y denos sus comentarios y sus me gustas también de vez en cuando. El atentado contra el presidente, probable atentado, presunto atentado, dicen algunos, contra el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, concretamente en su campo de golf, ahí en su residencia de Mar-a-Lago, pone de manifiesto esa tendencia que marca la vida del imperio más poderoso que haya conocido el planeta Tierra. El imperio más poderoso que haya conocido la humanidad en su historia, con toda seguridad. Y al mismo tiempo el imperio más violento. El más violento. Toda su vida política, toda su vida, su historia está marcada por una violencia terrible. Desde la exterminación, práctica exterminación de la población indígena, millones de indígenas exterminados de la forma más cruel que usted pueda imaginarse, poniéndole precio a la cabellera de los indios, al cuero cabelludo. Llegó un momento en que el precio del cuero cabelludo de un indígena valía 13 libras esterlinas, que no era poco dinero en aquel momento. Ya usted tiene una idea de cuán violento ha sido el surgimiento y con cuánta violencia se ha sostenido ese poder que domina hoy en la Tierra. No se sorprenda usted de que el planeta esté lleno, poblado de guerras por todos los lados. Y poblado no de guerras declaradas nada más, sino de guerras larvadas, como lo son las guerras contra la droga y todas esas cosas que no son más que guerras larvadas, provocadas, creadas con determinados fines. Con determinados fines. Ese atentado, o presunto atentado, segundo atentado contra el expresidente Donald Trump, recuerda los asesinatos de por lo menos 4 presidentes que fueron asesinados de las maneras en que conocemos y que está en la historia. El presidente Abraham Lincoln, que fue el primero. Si mal no recuerdo, el presidente Garfield también, John Garfield. El presidente McKinley, que fue asesinado también. Y el presidente John Kennedy, que fue asesinado por un francotirador que acusaron a Lee Harvey Oswald, pero todo ha quedado tan en la nebulosa y hay tantas teorías de conspiración y de cómo fue que se ejecutó ese crimen que todo el mundo sabe que Oswald no era más que un conejillo de India, porque todo está claro ahí en todos los documentos desclasificados. Pero además de esos 4 presidentes asesinados, Lincoln, Garfield, McKinley y el presidente Kennedy, hay 10 u 11 presidentes más que sufrieron atentados en su ejercicio, en el ejercicio del poder. El número son, creo que 16 presidentes que han sido o asesinados o víctimas de atentados en el ejercicio de sus funciones. ¿Rigan entre ellos? Rigan entre ellos, claro que sí. Pero Robert Kennedy por igual. ¿Entiendes? Pero además eso habría que agregarle no los presidentes que han sido asesinados y los que han sido objeto, como 12 de atentados siendo presidentes. No, habría que agregarle el asesinato, por ejemplo, de el
sin duda el candidato presidencial del Partido Demócrata en 1968, que lo iba a hacer Robert Kennedy, el hermano del presidente John Kennedy, asesinado en 1963. Kennedy, Robert, Bobby, que fue asesinado en el 68, junio del 68, recuerdo más o menos la fecha, junio del 68, porque hay una carta muy famosa de Juan Bosch que menciona y se refiere a ese asesinato del presidente Kennedy, del hermano del presidente Kennedy, John Kennedy, Robert, y él decía, comentando el asesinato de Bobby Kennedy, decía, Estados Unidos va evolucionando hacia lo peor. Una frase que se me quedó grabada cuando leí esa comunicación, esa carta de Juan Bosch a su compañera, doña Carmen Quiriello, dice, Estados Unidos va evolucionando hacia lo peor y eso no tiene control. Y probablemente esa de las tantas profecías de Juan Bosch, estamos viéndola cumplirse, porque realmente Estados Unidos desde entonces evoluciona hacia lo peor. El asesinato de Bobby Kennedy hay que agregarle a la misma época, mismo año, el asesinato de Martin Luther King, líder de las masas negras de los Estados Unidos, líder de la lucha por los derechos humanos en los Estados Unidos, porque no era un líder solamente de las masas negras, era un líder del movimiento por los derechos humanos, donde estaban todos, muchos de los sectores que no eran negros, sino blancos anglosajones de los Estados Unidos. Y estaban también los latinos metidos ahí en esa misma lucha, también fue asesinado. ¿Por qué? Porque los jefes del establishment, como le llaman, lo consideraban un peligro. Había que agregar, entonces, el asesinato de Malcolm X, por ejemplo, otro líder de izquierda en Estados Unidos que fue asesinado también. O sea, estamos hablando de que no podemos sorprendernos de que el expresidente Donald Trump, candidato ahora presidencial con muchísimas posibilidades de ser presidente de nuevo, haya sido objeto de 2 atentados también. Porque la política de los Estados Unidos está marcada por la violencia, por la sangre, por el exterminio de poblaciones enteras. No es de sorprendernos que el mundo entero esté hoy en medio y al borde del peligro nuevamente de una guerra mundial. Ahora peor que la Segunda Guerra Mundial, porque tiene visos de ser indudablemente una guerra nuclear. Estados Unidos y Europa no están haciendo nada para evitar la confrontación que en el mundo está en marcha. Todo lo contrario, Estados Unidos y Europa están patrocinando esa violencia en todo el mundo, que es una violencia que la necesita. Dicho sea de paso, el sistema capitalista que conocemos hoy en su forma norteamericana, en su forma estadounidense, europea, no puede haber tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta desgracia en el mundo, si no es, desde luego, para justificar la permanencia de un sistema de explotación, de desigualdad, como no lo ha conocido nunca antes la humanidad. Por eso es tan violento, porque la acumulación de capital que se ha llevado a cabo en contra de la población de la tierra que se muere de hambre, necesita la violencia para permanecer. Así se explica estos atentados que estamos viendo en los Estados Unidos, como se explica la ola de atentados que todos los años da cuenta de la vida de centenares de
estadounidenses, niños, jóvenes y de todas las edades. Sí. En medio de toda esta convulsión y en medio, claro, de la desmovilización política de la sociedad dominicana, puesto que no se trata solo de los sectores populares o el llamado pueblo de hace tanto tiempo. En medio de todo ese contexto que muy bien tú describes, Ramón, y que marca sin duda la actualidad. Guerra, crispación política, crisis económica, no solo en Estados Unidos y no solo a propósito del deterioro e incluso de la imagen de confianza del llamado dólar, en el proceso del surgimiento de los BRICS, de ese conjunto de países que ya no son los originalmente miembros fundadores, sino un conjunto ya bastante amplio de países importantes. En medio de la crisis, por ejemplo, que no solo política y no económica que hay en Argentina, o que hay en otros países que no solo del continente americano, puesto que hay que darle seguimiento a través de, gracias que existe esta opción a través del Internet, darle seguimiento a los debates importantes que se verifican dentro del llamado Parlamento Europeo, es decir, de los países que componen la Unión Europea. Y darse cuenta, por lo tanto, de la crisis, ya no en ciernes, de la crisis real de la economía, por ejemplo, de esa nación que se llamó, al que se le otorgó, si se quiere, la calificación de motor, como se dice, locomotora de toda la Unión Europea. Me refiero a la economía alemana, que hoy ya está tan profunda esta realidad crítica de su economía. A propósito, no solo de la guerra como tal de Ucrania, o de Rusia enfrentada por la OTAN, con Ucrania como conejillo o como pieza desechable en medio de ese conflicto. Y no estamos hablando del ataque terrorista perpetrado contra el famoso Nord Stream 1 y 2, inversiones importantes alemanas que tenían como propósito estratégico básicamente garantizar la estabilidad y la seguridad de la industria alemana, a propósito de comprarle a Rusia al mejor precio posible el gas, que es lo que le daba sostenibilidad a la gran industria alemana. Un modelo inteligente que marcó, si se quiere, varias décadas del desarrollo económico de esta gran nación, de Alemania. Puesto resulta ser que ya se anuncia, y también esto es verificable, se anuncia el cierre de las principales empresas del sector automovilístico alemán, de empresas tan emblemáticas como la Volkswagen, por ejemplo, o la BMW. En fin, de un sector
generador de una gran cantidad de, no solo de empleo, sino en general de riqueza. Y un sector altamente competitivo por el propio desarrollo tecnológico de esta empresa. Que resulta que no es que vayan a cerrar simplemente con lo que eso implicaría para cualquier país, el cierre de un sector tan importante, sino que es un sector industrial que tiende entonces a desplazarse hacia otros sitios, incluso hacia los Estados Unidos de Norteamérica, según los analistas. Entonces, en medio de toda una crisis importante, marcado por crisis económica, crisis política, crisis militares, porque hay un gran riesgo de una conflagración generalizada que involucra ya no solo el tema del crimen de lesa humanidad que está cometiendo Israel contra Gaza, contra el pueblo palestino, que también es algo que marca a la humanidad, no es un problema bilateral entre dos países que tienen un conflicto X. En medio de todo eso, este gobierno, el gobierno dominicano, quiere involucrarse en conflictos con los que no tiene técnicamente que ver. Por ejemplo, en el caso del intento de golpe de Estado, persistente intento de golpe de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica contra la República Bolivariana de Venezuela. Puesto que bien se sabe que esto no es un tema electoral en Venezuela, que esto es un tema de qué. Y ahí está, entre otras muestras, muchos botones, pero entre otros está en la publicación del libro de John Bolton, donde queda dicho todos los esfuerzos y el costo que ha tenido para la economía venezolana el llamado conjunto de sanciones que los Estados Unidos norteamericanos, de Estados Unidos de América, le han impuesto a la República Bolivariana de Venezuela. Intentos que, gracias a la resistencia patriótica del pueblo venezolano, de una parte importante de pues ha sido fallido. Pero entonces, en medio de todo esto, pues la República Dominicana quiere involucrarse en un conflicto que bien podría evadir atendiendo a la buena lógica geopolítica y atendiendo a los objetivos estratégicos de la nación dominicana, que está siendo asediada por igual por organismos internacionales, pero además por los propios norteamericanos que quieren resolver un problema como el de la supuesta condición fallida de la nación haitiana, involucrando no solo a Kenia, sino involucrando al gobierno dominicano, lo que le genera por demás un ambiente enrarecido a la política dominicana, a nuestra política interna. En medio de todo eso, ajeno incluso a una discusión incluyente, a una discusión transparente, se quiere promover una reforma fiscal, tributaria, llámele como usted quiera, que va a tener un impacto significativo no solo en la economía dominicana, como siempre, todo este tipo de medidas económicas, sugeridas por el Banco Mundial o sugeridas por el Fondo Monetario Internacional y por el Departamento de Estado, pero al margen de la clase industrial dominicana, por igual, puesto que ya lo dijo la señora Ligia Bonetti, a nosotros no nos han entregado nada, ni nos han dicho realmente qué es lo que se está ya discutiendo en el Congreso de la República Dominicana. Y esto, hago este ambiente medio tenebroso, esto tiene que derivar, por lógica natural, hacia una situación peligrosa
de ingobernabilidad en el país, porque hay un gobierno que se está generando una antipatía, que ya se siente gastado al inicio de su propia reelección y que ya queda claro que no cuenta con los recursos para mantener la estabilidad macroeconómica, por más que digan, que es lo que se va a deteriorar. Siempre, claro, está en contra de los sectores populares. Y desde ya en contra de una parte importante también de los empresarios dominicanos, de las grandes empresas industriales dominicanas, que ya dicen, que ya se distancian y dicen, bueno, con nosotros no se han puesto de acuerdo. Si no se han puesto de acuerdo con ellos, es obvio que no se han puesto de acuerdo con los sectores populares, que no se han puesto de acuerdo en el llamado Consejo Económico y Social del país. Y claro, como yo no me voy a poner de acuerdo con Ramón en todo. No tiene que ser así, somos diferentes. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.